de parte de la Asociación de Ministerios Latinos de la ELCA. Les quiero dar la cordial bienvenida a todos por estar con nosotros. Yo soy Jennifer de León. Tengo el honor de servir como presidenta de la Asociación de Ministerios Latinos de la ELCA. La misión principal de la Asociación de Ministerios Latinos de la ELCA es apoyar a luteranos y a luteranas de origen latino en los Estados Unidos y Puerto Rico. Adicionalmente, la organización también aboga públicamente por el fortalecimiento y el crecimiento de las comunidades latinas dentro de la Iglesia Evangélica Luterana en América y promueve la misión de la ELCA en las comunidades latinas. También una cosa que es importante recalcar es que no es solo promover la ELCA a la comunidad latina, pero nosotros somos la iglesia y la comunidad latina es parte de la ELCA, y también la asociación sirve como puente y como enlace para asegurarse de que la iglesia siga en crecimiento y siga reconociendo nuestros talentos, nuestros dones, y sigan tomándonos en cuenta cuando están haciendo políticas o cuando están haciendo programas o cuando están desarrollando ministerios, que la comunidad latina es, la ELCA también, y estamos listos y dispuestos y estamos trabajando para el crecimiento de esta iglesia y para servir a Dios. Entonces, esa relación es de dos vías, es recíproca, y en eso estamos trabajando para asegurarnos de que sigamos desarrollando la iglesia y también reconociendo los dones y los líderes que tenemos. Y hoy día, por eso hemos invitado a todos. Tuvimos una reunión, unos varios líderes latinos que trabajamos en la ELCA, y seguimos siempre tratando de contestar la pregunta que la gente en las comunidades nos hace. ¿Cómo puedo servir más a mi iglesia? ¿Cómo puedo yo dar más a la iglesia? Y a veces nos dicen, bueno, yo quiero tal vez estudiar un poco más, pero yo no sé si quiero ser pastor o pastora, o yo quiero seguir estudiando, quiero aprender más la teología, pero yo no quiero trabajar en una iglesia. Entonces hoy día vamos a escuchar de diferentes personas que van a compartir con nosotros su historia de vocación, cómo es que llegaron a donde están y qué fue lo que los motivó, o cómo es que llegaron a estudiar teología. Antes de comenzar, como todo, nos centramos en la oración. La primordial impulso para esta presentación de hoy fue con el reverendo Javier Boitía. So, va a pedir al reverendo Javier Boitía que nos abra una pequeña oración. Muy buenas noches a todos y a todas. El Señor sea con ustedes. The Lord be with you. Gracias, Señor, en esta noche. Thank you, Lord, for your blessings, for your company and the power of your spirit among us. Gracias por el poder de tu espíritu y tu gracia y tu palabra entre nosotros. Sé nuestra sabiduría y sé nuestro empuje para nuestras vocaciones. Be our wisdom and be our energy to explore and advance our vocations. In your name we pray. Amen. Amén. Gracias, Javier. Como había dicho, for those of you that just joined us, tonight's webinar will be in Spanish. We have translation capability to English, and so on the bottom of the screen it says interpretation. You can click on the English channel and Eurydice will be translating for you. But the majority of the presentation, the bulk of the presentation will be in Spanish, but we want to offer the ability for those that do not speak Spanish, or Spanish is not their first language, if you'd rather hear the presentation in English, you have that option. So vamos a seguir, y como dije, voy a tratar de honrar el tiempo de ustedes. So vamos a entrar ya en esto. Y voy a presentar a nuestra primera panelista, Vimari Cubertier Cruz. Ella es la directora de Diversidad, Equidad y Justicia de la Escuela Luterana en Chicago, LSTC. Vima es el apodo de cariño. So vamos a decir que Vima nos hable un poco acerca de cuál fue su historia vocacional, y vamos a recordarle a todos que hay traducción, so vamos a hablar un poco lento para que la traductora pueda seguir con la presentación. Vima, bienvenida. Gracias, Jen. Gracias por la invitación. Qué honor, qué privilegio de poder compartir con ustedes y de estar acompañada por tan distinguido equipo de panelistas en esta noche. Amo a Dios, amo la iglesia, amo la palabra de Dios, amo la vida, amo la gente, amo el mundo y amo el planeta. Y eso es lo que me distingue. Permítame comenzar con una lectura de uno de mis poemas favoritos de mi poetisa
favorita Julia de Burgos una fracción de este poema que se llama Yo misma fui mi ruta. Me encanta. Yo quise ser como los hombres quisieron que yo fuese. Un intento de vida, un juego al escondite con mi ser. Pero yo estaba hecha de presentes y mis pies planos sobre la tierra promisora no resistían caminar hacia atrás y seguían adelante, adelante, burlando las cenizas para alcanzar el beso de los senderos nuevos. A cada paso adelantado en mi ruta hacia el frente, rasgaba mis espaldas el aleteo desesperado de los troncos viejos, pero la rama estaba desprendida para siempre. Y a cada nuevo azote la mirada mía se separaba más y más y más de los lejanos horizontes aprendidos. ¿Dónde comienza mi historia? Y quiero compartir unas láminas que las envié para que ustedes tengan un poquito, un atisbo de dónde comienza mi historia. Mi historia comienza en ese puntito de esa estrellita que ustedes ven ahí, que está un poquitito antes de la isla principal. Nosotros le decimos la isla grande, Puerto Rico. Si ustedes ven la segunda lámina, ustedes van a poder tener una idea de cómo lucía Vieques, Puerto Rico, bajo la ocupación militar. Así que básicamente, aunque yo nací en Caguas, Puerto Rico, fui criada por mis abuelos en Vieques porque eran pastores. Mi abuelo fue el fundador de una denominación pentecostal en Vieques y estaba mucho mejor económicamente. Así que por seguridad, mis papás entendieron que yo iba a estar mejor con mis abuelos. Así que en Vieques, bajo la ocupación militar, sintiendo la tierra temblar, viendo las paredes rajándose, sintiendo los helicópteros enviando, tirando cajas de alimentos, de raciones militares y viéndonos los niños correr para tener estas cajas de alimentos, viendo a mi abuela cocinando arepas fritas y lo que le llamamos habichuelas guisadas, ustedes la mayoría las conocerían como frijoles, en salsa para los soldados. Eso era lo que mi abuela hacía para sustentarse y tener un poquito de más dinero. Cada vez que mi abuela estaba haciendo las arepas, tomaba un poquito de la harina y me la daba a mí para que yo jugara con ella. Y esas fueron las primeras cosas que yo aprendí a cocinar con mi abuela. Vamos a la otra lámina. Lamentablemente mi abuela muere cuando yo tengo 5 años y entonces en eso regreso a la isla principal. Me gradué de la Universidad de Puerto Rico como economista. Trabajé como economista para la Autoridad de los Puertos, básicamente procesando todo lo que entraba por la vía marítima. Para ese entonces teníamos 16 puertos marítimos, así que contaba absolutamente todo y procesaba toda esa data en análisis económico que iba desde la Oficina de Turismo, la Oficina de la Gobernadora, para ese entonces hasta la Asociación Internacional de Puertos en Japón. Y era como mujer negra, como mujer joven, negra y puertorriqueña, muy orgullosa de trabajar como economista, de poder tener ese trabajo. Y sin embargo, estaba enferma. Recuerdo un día que estando trabajando, me levanto de mi silla y literalmente tuve una descarga de sangre. La que era mi secretaria corrió donde mí, para hacer la historia larga corta, termino en el hospital, dándome cuenta que yo era muy exitosa en mi trabajo y sin embargo era una persona que estaba terriblemente miserable porque estaba alejada de la gente. Como le digo, soy nieta de un pastor, luego mi papá también fue pastor, crecí dentro de la denominación de las Asambleas de Dios, me desarrollé como líder de la juventud a nivel isla, trabajé con las Asambleas de Dios por 13 años, moviendo jóvenes a muchos países del contexto latinoamericano. Sin embargo, en este trabajo, haciendo mucho dinero, estaba triste, miserable, alejada de la gente. Tuve que aprender a reconocer que se discierne con el cuerpo. Y eso es una de las cosas que quiero enfatizar. En mi experiencia de acercarme, de reacercarme a una nueva relación con Dios y con el Espíritu Santo, luego de romper con las Asambleas de Dios, continuó esta trayectoria de aprender a discernir con mi cuerpo. Esta lámina que ustedes tienen al frente es una de las pocas láminas, diría yo, que son tan claras
de cómo era que se veía el panorama en la isla de Vieques bajo la ocupación militar. En el año 2001, David Sanes fue asesinado como un accidente de las prácticas militares. En el año 2003, finalmente sacamos a la Marina de los Estados Unidos de Vieques, luego de recibir el apoyo de tanta gente. Premios Nobel de la Paz estuvieron en Vieques, senadores y congresistas nos ayudaron a protestar para finalmente sacar a la Marina de Vieques. 11 mujeres de Vieques coleccionaron sus historias como sobrevivientes de cáncer e hicieron un llamado a la oficina de la Procuradora de las Mujeres en San Juan para abrir una oficina en Vieques. Como yo era economista, sabía manejar muy bien las estadísticas, la oficina de la Procuradora de las Mujeres me contrata inicialmente para hacer investigaciones. Luego de 3 meses me entrenan y termino dirigiendo la oficina de la Procuradora de las Mujeres de Vieques, Culebra, y dirigiendo básicamente los casos en 5 tribunales. Aún así, yo insistía en que tenía que hacer otra cosa con mi vida. Cuando estoy trabajando con mujeres víctimas de violencia doméstica, comienzo a sentir esta fuerte pasión por tomar este texto tan poderoso que nosotros conocemos, amamos y atesoramos, la Biblia, y convertirlo en un instrumento de liberación para las mujeres. Que las mujeres de base de fe, las mujeres cristianas, bautistas, metodistas, pentecostales, reincidían con mucha más rapidez, frecuencia y severidad en el ciclo de violencia doméstica. Sin embargo, aunque yo sabía que tenía la responsabilidad ministerial de hacer algo con eso, no sabía qué hacer. Seguí el patrón tradicional y dije, bueno, voy al Seminario Evangélico de Puerto Rico, es lo más lógico. Hago todo el proceso, me aceptan en la entrevista, me acuerdo el profesor Heriberto, y en ese entonces fui invitada para la ciudad de Chicago a participar en un campamento de jóvenes, básicamente predicando. Cuando voy a regresar a Puerto Rico para comenzar mis estudios, mi amiga me dice, pero Vilma, quédate en Puerto Rico, acá tienen muchas oportunidades. Y yo le dije, pero que yo tengo que hacer aquí en Chicago, yo no conozco a nadie, yo no tengo nada acá. Y a mí se pero nos tiene a nosotros y la iglesia te necesita. Y yo insistí y dije, no, yo me voy a Puerto Rico. 3 días más tarde la estoy llamando para decirle, no tengo oportunidad a solicitar ni préstamos estudiantiles porque estoy solicitando como un estudiante sin denominación. Ella me dice, ni siquiera lo pienses, regresa y vas a estar bien con nosotros. Y así regresé yo a Chicago con $250, literalmente, y 2 maletas. 24 de septiembre del año 2010 yo llegué a esta ciudad de Chicago. El 14 de octubre comienzo a trabajar como maestra de matemática para las escuelas públicas de Chicago. Y ese fue el comienzo de tantos pasos que pasaron tan rápidamente para yo terminar como estudiante en la escuela, el Seminario Teológico de McCormick, de donde me gradué. Me gradué de McCormick con una maestría en divinidad y tuve la gran oportunidad de estar en McCormick cuando estaba el presidente Frank Yamada, cuya disertación era precisamente en el tema de violencia contra las mujeres. Para mí eso fue fascinante. Por primera vez en mi vida yo pude combinar y entender que Dios estaba en el proceso porque había como que un alineamiento, como que un panorama claro donde yo podía traer la complejidad de mi identidad en el estudio de la Biblia y en la aplicación en la reflexión teológica. Me graduó de McCormick y voy a la ciudad al estado de Carolina del Norte, la ciudad de Concord, a hacer una residencia en cuidado pastoral. Y esto es lo último que quiero completar, que tal vez dé algún tipo de sentido en lo que trato de explicar en términos de discernir con el cuerpo. Durante este año de residencia como capellana pasaron tantas y tantas y tantas cosas. Lo primero que pasó fue que la persona que me estaba dando hospedaje, sin conocerme, conociendo a una amiga, un mes después de haberme dado alojamiento en su apartamento, la encontraron muerta en el apartamento. Mi vida se destruyó. Yo decía, vas a tener que regresar a Puerto Rico, no tienes dónde vivir, estás en la calle, estás en un espacio que es extremadamente racista,
cada vez que yo iba a tratar de buscar un apartamento, aun yendo con una amistad de tez clara, blanca, me ignoraban totalmente, era como si yo no existiera. Así que estaba enfrentando el racismo de frente en un contexto bien agudamente racista, blanco. Cuando Jennifer Cobb muere y yo estoy siendo entrevistada por dos detectives, yo estoy pensando, estoy en la calle, me tengo que ir a Puerto Rico. Esta señora que nunca conocía interrumpe a los detectives, me toma la mano y me dice, y tú no tienes que preocuparte dónde tú vas a vivir. Tú vienes y vives con nosotros. Para hacer la historia larga corta, termino siendo episcopal en Carolina del Norte, porque esta comunidad episcopal me abraza, una iglesia totalmente blanca, de gente muy opulenta en este contexto de Carolina del Norte. Me abrazaron y no solamente eso, me dieron la oportunidad de desarrollar un currículo de antirracismo en este espacio de Carolina del Norte. Regreso a Chicago, trabajo por un tiempo en un centro de detención de inmigrantes. Cuando abre la oportunidad de trabajar para LSTC, un amigo mío, tal vez ustedes lo conocen, Eddie, me envía la posición de trabajo. Yo le dije a Eddie, pero es que no me van a tomar porque es que muy probablemente están buscando a alguien luterano. Yo no soy luterana. Él me dijo, pero aplica, olvídate, aplica. Yo apliqué, me hicieron una primera entrevista, una segunda entrevista y ya yo tenía las maripositas en el estómago cuando me dicen que me aceptaron para esta posición. Para mí fue una confirmación de que Dios estaba haciendo algo que yo realmente no podía comprender. Encontrarme en la posición donde estoy ahora mismo en el STC ha sido una trayectoria compleja. Ninguna parte de mi vida les puedo contar que ha sido totalmente, como yo digo, planchada o que hace mucho sentido. Sin embargo, estoy muy agradecida porque hasta ahora Dios ha guiado mis pasos y Dios ha estado conmigo y Dios me ha guardado y me ha protegido y Dios ha provisto lo que yo necesito en el momento adecuado. Un placer y un privilegio poder estar al frente del proceso de transformar el STC hasta convertirse en una institución antirracista. Y con esto les dejo. Gracias y estoy abierta a contestar cualquier pregunta. Muchísimas gracias, Jen, por la oportunidad. Gracias a ti, Vima. Al final de las presentaciones vamos a tomar preguntas o si quieren pueden ir poniéndolas en el chat ya y el moderador me las va a hacer llegar para que cuando ya terminemos de escuchar a todos los panelistas podamos entrar a contestar. Vamos a escuchar ahora más historias de vocación. El siguiente panelista es el reverendo Joseph Castañeda Carrera. Él es asistente de la obispa para diversidad auténtica y ministerio étnico del Sínodo del Sureste de California. Y Joseph, te invitamos a que empieces. Gracias. Muy buenas tardes. Buenas noticias y malas noticias. Las buenas noticias son que yo hablo español mejor que bailo, pero las malas noticias es que no bailo bien. ¿Ok? Entonces, sí, estoy hablando y no me explico bien, por favor, dime para que estoy hablando con gente en vez de solo en un salón, ¿no? Entonces, mi historia de vocación empieza muy joven. Yo nací y crecí en un pueblo que se llama Santa Paula, que está en el sur de California, que realmente son ranchos que de un lado de la ciudad fue los dueños de los ranchos y el otro lado fue una comunidad bracero, ¿no? Que bracero es un programa de inmigración en que damos trabajo hace 50 años que damos trabajo a ciertos inmigrantes para cosechar los productos de una región y realmente así formó la ciudad o el pueblito mío. Es un chiste cuando yo era joven, cuando entraba por el este, el letrero decía que teníamos una población de 8,000, pero si entraron por el oeste decía 12,000. Entonces, de verdad no sé, pero no pudimos comprar dos letreros a la vez, ¿no?
Y en Santa Paula fue como 70% de gente latina y no había mucha diversidad. Cuando era joven fue y participamos, mi familia participamos en una iglesia católica romana. Y cuando se divorciaron mis padres a las 13, la iglesia dijo, mejor que encuentran una nueva iglesia donde no sabe toda la historia suya, ¿no? Pueden quedarse, pero no recomendamos que queden. Entonces, y fue una iglesia con teología muy estricta, muy homofóbico, muy un énfasis en que en esta vida sufrimos para que podamos lograr el cielo o heaven cuando morimos. Pero es algo de mantener el orden en este momento, es algo de nuestro trabajo para que sí podemos entrar. Entonces, mi abuelita Jovita fue una guadalupana, hacía todos los tejidos por la iglesia y todo, cosas así. Y fue muy fuerte cuando llegamos a nuevas iglesias, porque eso es la teología que yo dije, y por gracia de Dios, el comité de candidatura sí me permitió avanzar. Pero mi padre fue un decano en the Southern Baptist Church y mi madre participó en varias iglesias pentecostales. Entonces, toda mi historia hasta como 15 fue con teología problemática para mi vida, pero también yo me encantaba la iglesia, oh Dios también. Y siempre cuando hablaba como de Dios en una manera que no combinaba con mi idea de Dios, muy silento, pero en silencio yo siempre dije, oh, yo conozco mejor, pero no voy a decir nada porque ese no está permitido, ¿no? Entonces, pero y a las 15 yo tenía un problema de salud en que yo llegué en el hospital por 10 días en un ventilador y todo de eso. Y sí, tenía un momento de místico en que yo sí dije, yo pensé que sí necesito ser pastor o cura en este momento. Pero a la misma vez yo me estaba dando cuenta de toda la teología y cómo la iglesia que yo sentí el llamado, también pensaban que yo no soy la persona para ellos, que critican mucho la pobreza y la homosexualidad, y cuando uno es hombre hay que ser hombre y no hay que estar como emocional. Entonces yo salí de la iglesia porque yo pensé, mejor voy a pensar que no existe Dios, que pensar que Dios existe y es un Dios cruel. Para mí fue mejor y más fácil de pensar que no había Dios, que pensar que Dios existe y me odia, ¿no? Pero esas fueron las dos opciones. En realidad, en esta comunidad no había ahora una iglesia YLCA, pero en esos días no había. Entonces, yo sí salí de la iglesia y yo fui uno de los jóvenes de 18 por como casi, no regresé a la iglesia por 15 años. Entonces, hasta tenía 30 años, yo regresé. Entonces, yo fui uno de los jóvenes en la Navidad con la familia de los abuelos. Oh, imagina eso, con los abuelos que en la cena de Navidad empiezan a orar y yo salí del salón. No aguantaba. Me sentía que fue violencia contra mi existencia, ¿no? Yo fui a estudiar en UCLA. Después de eso, fue un cambio grande de Santa Paula hasta UCLA, un cambio grandísimo. Fue
algo grande, pero estudié literatura y también políticas. Y después de eso yo no sé si van a entender eso, pero a la misma vez que yo me estaba diciendo que no creo en Dios, también oraba a veces y pedía cosas de Dios. Y quería más para mi vida y sentí que Dios sí me podía ayudar. Pero también muy fuertemente que Dios no existe. Entonces yo, después de eso, fui a Inglaterra, en una ciudad que se llama Birmingham. Yo estudié éticas internacionales y sistemas de bienestar por un año ahí. Es una maestría ahí, pero aquí es como un certificado. Pero yo quise entender las reglas y por qué yo creía que debemos tratar uno a otro de una manera, pero sin Dios. Para mí fue importante. Fue muy importante. Yo puedo ver que fue Dios también, ¿no? Que yo quería decir que todas las cosas que Jesús Cristo dice sí son correctos, pero no por Dios, pero porque solamente lo hace sentido, ¿no? Que hay una manera académica de explicarlo. Entonces, después de eso, me sentía como yo estudié como Unicorns and Dragons por un año, ¿no? Porque es muy bonito en el libro, pero en el mundo real no existe, no existen. Entonces, yo regresé a Los Ángeles y yo vendí zapatos de niños por un año, pero zapatos como de 300 por un muchacho de como 6 meses, ¿no? Zapatos así. Entonces, y dije, tampoco quiero hacer eso. Entonces yo hice el Cuerpo de Paz en Ecuador por 2 años y yo estaba en una comunidad quichua. Sí, aprendí quichua, pero no he usado por más de 10 años. Entonces, también hablo quichua más peor que bailo. Entonces, no me pide, por favor. ¿Qué más? Entonces yo regresé, estaba trabajando en un negocio sin fines de lucro con una comunidad latina. Me encantaba. Educación, acción colectiva, entrenando a las madres cómo proteger los derechos de sus niños. Y a cierto punto, una persona que reclutamos de la mesa directiva fue una pastora. Y yo dije, ¿tú eres pastora? ¿Pero cómo? Si eres mujer, ¿no? Y la primera vez ella me miró como, qué raro este chamaco que me estaba mirando si yo soy un, no sé, unicorn, otra vez, ¿no? Que ella no sabía por qué le miraba así. Y dijo, me invitó a un café y en ese café ella me contó de su historia de llamamiento de una iglesia de CMS y como mujer que la iglesia no aceptaba y que ella también estaba procesando cosas como same-sex marriage y en su primera entrevista con una iglesia para su primer llamamiento, su primera llamada, el comité preguntó si ella iba a hacer ceremonias para same-sex marriages. Y ella dijo que nunca antes lo pensaba, pero en este momento ella tuvo que decir que sí. No sé por qué creo, no tengo mi teología, pero sí voy a hacerlo. Y que no recibió que no recibió una llamada de eso, ¿no? O en el momento dijeron, oh, mejor que no continuamos. Pero aparte de eso, había una persona hablando una teología del Dios que siempre conocía. Y fue como un momento que yo me di cuenta que existe el Dios que yo pensaba existía.
solamente en ciertas comunidades y ciertas teologías no existe. Y empecé de un proceso de realizar que algunas personas en el nombre de Dios me había lastimado, pero Dios no me había lastimado. Y hay una diferencia grande de eso. De verdad, yo quiero compartir que después de sentir muy a gusto en una iglesia, yo dije, en la iglesia yo dije, yo voy a quedarme con dos condiciones. Uno, voy a salir el momento que alguien me lastima. Si alguien dice algo feo, yo voy a salir rápido, ¿no? Y el segundo fue, yo voy a quedarme en esa iglesia por un tiempo suficiente para aprender todos los textos que están en contra de gente gay, lesbiana, bisexual, para que puedo pelear y ganar. ¿No? Yo voy a poder pelear y ganar y pum, salgo de la iglesia, gracias, muchas gracias, ¿no? Y después de 3 meses alguien me lastimó y yo dije, tal vez la iglesia no es un lugar donde buscamos de no sentir o sufrir. Tal vez la iglesia es un lugar en que sí podemos pelear de una manera con el amor y tal vez no hay que vender la idea que iglesias es algo sin obstáculos, sin problemas. Y la otra cosa es yo aprendí cómo pelear. Yo me siento muy bien con los versos de la Biblia, pero el momento que aprendí todo el contenido que necesito, me di cuenta que la última cosa que quise hacer es pelear. No fue mi llamado. Entonces, de allí yo entré al programa Team. También quiero decir que cuando Dios me dijo, la otra cosa es que Dios es muy persistente en mi vida y me molesta. Oh my God, me molesta hasta la luna. Like, leave me alone sometimes. Déjame en paz. Déjame en paz. I feel that so frequently. But así no es nuestro Dios. Nuestro Dios dice, sí, las dos pueden ser la verdad, que también puede ser difícil y también puede ser verdad que también puedes hacerlo, ¿no? Entonces, yo terminé con mi programa de maestría en política pública, public policy, para como cambios de sistemas, es el título que tenía. Y con toda esta educación y todos estos préstamos, Dios dijo, y ahora vas a ser un pastor. Y yo dije, voy a hacerlo si no debo pagar más y si yo combina con mi vida. Y hablé con mi esposo y mi esposo dijo, todo el tiempo yo pensaba que iba a pasar, entonces hazlo. Y no sé si Rubén está con nosotros siempre, pero Rubén sabe de esta parte de la Aquí estoy. Para el programa Team necesitamos tener un sitio que yo puedo pastorar y el sínodo hablaron con una iglesia y dijeron, no queremos un pastor con acento porque queremos entender qué está predicando. Y el chiste es que yo tengo acento en español, ¿no? Y bien pocho, como dice mi familia, ¿no? Pochito, pero así es el racismo, así es la injusticia, ¿no? Y hablaron con otra iglesia y dijeron, pues no sabemos si queremos un pastor gay, ¿no? Entonces, para ser gay o latine en nuestra iglesia es difícil, pero para ser los dos, buena suerte. Buena suerte. Y así
Yo navigué por algunos años, pero un día el sínodo me dijo, un miércoles dijeron, queremos someter una propuesta para que tú puedes empezar haciendo una nueva comunidad para LGBT y para la gente latina. Y escribimos una beca esta semana y para este viernes Rubén me llamó y me dijo, quiero informarle que aprobamos la beca y puede empezar haciendo la iglesia cuando quieras. Y parte de mi teología ahora es cuando Dios es creativo y ágil en esta iglesia, yo debo creer, yo debo seguir. Porque esta iglesia no es creativo y ágil a veces, ¿no? And when it's nimble and creative, cuando no hay obstáculos, hay que hacerlo. Entonces, ya estoy en Adore por 6 años y hemos crecido mucho y estamos cambiando o informando la teología del sínodo y mostrando qué puede hacer como gente latina que son queer y trans y de aquí ya estoy trabajando en el sínodo como asistente al obispa para liderazgo y diversidad auténtica. Y quiero compartir que parte de mi trabajo ahora es de buscar y hablar con las congregaciones, de considerar y entender por qué deben considerar candidatos como yo. Y ese es un regalo, ¿no? Ese es un regalo de poder hacer el trabajo que está curando las heridas que la misma iglesia me habían hecho. Es algo de Dios, ¿no? Y doy gracias. Doy gracias. Ya Adore ya tiene un candidato nuevo en team y es el primer candidato no binario en nuestra sínodo. Y tenemos 2 candidatos en el seminario y estoy muy alegre, muy orgulloso de ser parte de esa iglesia. Mi llamamiento en este momento, mi vocación es de continuar que he empezado, que esta iglesia sí tiene problemas con racismo, homofobia, transfobia, pero Dios es grande y Dios está haciendo el trabajo. Yo solamente debo hacer caso y llegar, ¿no? Yo sí creo que a veces en nuestra iglesia sentamos en el escritorio ejecutivo para juntar y hablar de qué Dios de quién Dios nos está llamando. Y tenemos un hábito de sentarnos en la mesa demasiado tiempo que ya Dios había seleccionado a alguien en la calle. Y eso es mi punto, es de estar más cerca y más listo de estar en la calle. Amén. Gracias, Joseph, por compartir, reverendo, tu historia de vocación. Vamos a, Dios es grande, el tiempo se está acabando. Teníamos otro presentador que no va a poder estar con nosotros hoy. Había mandado un video que yo se los hago llevar después a todos los que registraron el video de la presentación del reverendo Alejandro Mejía, que es un capellán que no puede estar con nosotros. Y vamos a seguir con nuestra próxima panelista, la reverenda Leila Ortiz, obispa del Sínodo Metropolitano de Washington, D.C. Dios les bendiga a todos en esta noche. No sé cuántos de ustedes, pero ya yo he sido bendecida en esta llamada. Ha sido un placer realmente escuchar los testimonios de nuestra hermana y nuestro hermano y realmente ha sido de inspiración para mí. No sé si tengo nada inspirador, pero voy a contar mi historia como sea. En realidad, pensándolo, ya llevo mucho tiempo pensando esto porque ser llamada en esta iglesia
no es poca cosa por todo lo que hemos explicado ya. Pero sí, hace poco recordé por mirar todas las fotos de mi mamá. Ella tenía guardada una foto de mi tío, que fue pastor pentecostal, orando por mí en un llamado en una cadena de oración. Y en la foto yo estoy aguantando las manos de mi tío mientras él oraba por mí. Y yo recuerdo que para ese tiempo yo me crié pentecostal, íbamos a la iglesia mínimo 6 días a la semana. Y como mi tío era el pastor, mi papá era el que guiaba la guagua y no había día que faltábamos a la iglesia. Y no había día que había una oración de llamado, si no era por salvación, era por sanidad, era por acompañamiento, por un deseo, una petición espiritual o de la vida. Y no había llamado que yo no pasaba. Todos los días de la semana yo estaba en el altar. Y todos los días de la semana yo me hincaba y esperaba que mi tío orara por mí. Y mi tío todos los días me pasaba la próxima persona. Y cuando yo me daba cuenta, yo me levantaba de mi espacio y lo seguía en el altar hasta que él terminaba de orar por todo el mundo. Y entonces llegaba a donde mí, siempre yo era la última. Y lo que recuerdo, como oraba por mí todos los días, recuerdo que su oración siempre era: Señor, dirige sus pasos, que ella pueda confiar en tu dirección. Y todos los días, esa oración de confianza de que yo iba a necesitar dirección y que yo pudiera saber cómo confiar en esa palabra y en cómo Dios y el Espíritu Santo estaba guiando mi vida. Y les cuento que yo no conozco un día de mi vida sin ser parte de la iglesia. Siempre he sido parte de la iglesia, siempre he tenido una relación con la iglesia y con nuestro Dios Trino. Y así como el pastor Joseph, había mucho de lo que yo estaba aprendiendo y escuchando en la iglesia que yo decía sí o decía sí, pero, right? Siempre había algo más o había algo que debatir y había algo de mi intimidad con el Señor que no era a la par con lo que se estaba predicando y enseñando. Hablábamos de un Dios poderoso, un Dios que podía hacer todo. No había nada imposible para Dios. Yo llegué a ver sanidades, yo llegué a ver liberación, yo llegué a ver profecía y experimentar la profecía y la presencia del Señor. Y aún así, dentro de ese ambiente, había una autoridad para decidir quién estaba bien, quién estaba mal, quién estaba salvo, quién no lo estaba. Y eso me caía un poco difícil porque me justificaba a mí para juzgar a mi prójimo. No fue hasta ser joven, ya soy hija única y después de la universidad o durante la universidad mi mamá se enfermó y las prioridades cambiaron. Aunque yo iba a la iglesia 6 días a la semana, ya era director no muchos lo saben, pero entre nosotros lo podemos compartir. Yo era directora de danza. No voy a danzar en ningún momento ahora, pero era directora de danza, después directora de niños, después directora de jóvenes. Sí, Rubén. Pero siempre tenía una posición de liderazgo en la iglesia y amaba estar en la presencia del Señor, amaba estar en comunidad con personas que también tenían esa pasión y ese deseo por el Señor. Jóvenes, juveniles, jóvenes adultos. Pero cuando mami se enferma, ya no puedo hacer el part-time, o sea, estaba trabajando part-time, estaba en la iglesia 6 días a la semana, estaba dirigiendo diferentes grupos y estaba yendo al hospital todos los días y estaba cuidando de la casa mientras papi trabajaba full-time. Era demasiado y llegó un punto en que ya estando en la Universidad de Puerto Rico, estaba en probatoria, estaba estudiando psicología para ese tiempo. Me encanta la psicología aún hoy. Y estaba en probatoria y tuve que llegar a un punto de decirle a mami que nuestras circunstancias familiares me estaban afectando más de lo que ellos sabían.
ya llevaba 5 semestres en probatoria y ya era el momento de decir ya no puedo. Y por la gracia de Dios y por las fuerzas que yo no sé de dónde le salieron a mami, ella tomó la decisión familiar sin contar con papi. I don't necessarily recommend that, pero eso fue lo que pasó. Ella escogió el teléfono y antes de que papi llegara, ya ella había hecho había comprado pasaje para que yo me fuera 2 semanas después de esa conversación. Eso fue julio 20 del 2000. Yo estaba en un avión hacia Nueva York para empezar de cero, porque no podía transferir ninguno de mis créditos. No, mi promedio no era lo alto suficiente. Cuando llego a Nueva York me encuentro viviendo con mi tía, que fue viuda del tío que oraba por mí todos los días cuando niña. Y ella, aunque fue viuda de él, 11 años después se casa con un pastor luterano. Y ahí es donde yo me encuentro con la iglesia luterana por primera vez. Y les confieso, y lo he contado muchas veces, y sé que aquí hay oficiales de Churchwide, todos lo saben, no me encantaba la iglesia luterana, nada la entendía, no estaba muy convencida, no entendía nada de lo que estaba pasando, incluyendo la música. Imagínense, venir de Puerto Rico, venir de la música viva y latina, y encontrarme en una iglesia latina con un órgano. That's it. Y yo, pero ¿dónde está la conga? ¿Dónde está la guitarra? ¿Dónde está? Así que yo sufrí mucho ese primer año estando allí, pero como ya tenía la pasión por el Señor, tenía la pasión y el deseo y ya conocía el ambiente de iglesia, especialmente trabajando con niños y jóvenes, pues me enfoqué en los niños y jóvenes de esa congregación. Y el Señor nos ayudó a crear un ministerio de niños y en ese año pudimos tener 24 niños y 17 familias que se unieron a esa congregación. Y ahí es que el pastor, el esposo de mi tía, dice, quizás tú tienes llamado a palabra y sacramento. Y como he dicho muchas veces, hay lenguaje interno que no todos conocen. Y ese era un término que yo nunca había escuchado en mi vida, palabra y sacramento. ¿Qué es eso? Entonces, cuando él me dice que es predicar y dar la Santa Cena, I was like, yeah, of course. Claro que soy llamado a eso. Si yo he sido parte de la iglesia toda mi vida, y mi tía había sido ordenada, yo no tenía ese miedo de ser una mujer ordenada. Yo estaba muy, yeah, this makes sense. Esto tiene sentido. Pero no soy luterana todavía, porque yo mientras la congregación adoraba arriba, yo estaba con los niños abajo y les estaba enseñando todo lo que yo sabía y nada de lo que yo sabía era luterano. Así que la conversación con el asistente obispo, que para ese tiempo era nuestro colega, el reverendo David Anglada, él fue el que me dijo, si tienes llamado a palabra y sacramento y estás comprometida a ser pastora de esta iglesia, hay una beca que existe para ti, para personas personas de color, que su primer idioma no es el inglés. Y esa beca cubre, how do you say tuition? Tuition, room, board, todo para poder ir al seminario y para poder terminar mi bachillerato. Así que ahí pude ir a Wagner College en Staten Island, que era donde empezaba esa beca. Y ahí continué mis estudios en psicología y después hice un minor en inglés y en gender studies. Todo porque el pastor Anglada me dijo, estudia lo que te encanta porque el resto de tu vida vas a estar estudiando la teología. So, estudia todo menos la teología porque toda tu vida va a ser la teología. Y he was right. Pero también en ese tiempo es la primera vez que estoy fuera de mi casa, estoy fuera de mi ambiente seguro, ¿verdad? De iglesia, de 6 días a la semana. Ahora estoy en la universidad, 24/7. Es una vida completamente diferente. Mi devoción, mi discipulado, mi disciplina, mi espiritualidad
se convirtió en otra porque estaba en otro ambiente y me comprometí, dije, cuando salga de la universidad y llegue al seminario, ahí me arrepiento y vuelvo a los caminos del Señor como se supone. Y entonces, pues, llego al seminario y otro día podemos hablar de lo que encontramos en el seminario, que fue como una extensión de la universidad, ¿no? Pero algo bien interesante me pasó y fue que me encontré con todo lo que yo estaba sintiendo en mi crianza espiritual, en mi crianza dentro de la iglesia pentecostal. Fui confrontada con todo lo que yo había sentido en mi espíritu, que era cierto, pero no había sido predicado o enseñado a mi persona. Y después del primer semestre, que se me hizo bien difícil, mi percepción de seminario versus lo que realmente era, mi percepción de lo que iba a aprender versus lo que realmente aprendí. Y por la gracia de Dios llegamos al segundo semestre, donde muchos de ustedes conocen que tuve la clase de confesiones con el reverendo y doctor Timothy Wengert, y un pastor un profesor que había sido profesor del seminario por más de 20 años, tenía el mismo manuscrito que había usado desde que empezó, y lo sabía porque el papel ya estaba amarillo, de cómo él usaba el mismo manuscrito todos los semestres, y lo leía palabra por palabra. O sea, que no había nada nuevo. It was that good. Era tan impresionante que no tenía que editar esta clase de confesiones. Pero este día en particular, después de varias semanas de hablar sobre la justificación, hablar sobre la gracia, hablar de todo lo que nosotros conocemos como nuestra teología, y yo siempre regresando a una teología y una gracia y un amor condicional. Él siempre me lo marcaba en el papel. No estamos hablando de nada condicional. Esto es amor, period. Esto es gracia, period. Pues él señaló hacia mi dirección, se movió del manuscrito y y dijo, cuando tú entiendas que Jesús escogió por ti de que tú fueras salva, entonces vas a entender el God's Amazing Grace. Ayúdame. God's Amazing Grace. La gracia de Dios, la gracia Asombrosa. de Dios. La gracia asombrosa de Dios. Y ese fue mi momento de conversión. Ese fue el momento que yo me di cuenta de que yo había estado persiguiendo la salvación, persiguiendo a Jesús, persiguiendo una expectativa, una imagen de lo que era ser discípulo de Cristo, y todo este tiempo Jesús venía hacia mí. Jesús me había escogido a mí y que me amaba, aparte de lo que yo quizás había hecho, de cómo yo he vivido, de todo el daño que te confieso, Pastor Joseph, yo también había hecho, siendo parte de esa denominación, y me he arrepentido muchas veces y le doy gracias a Dios por el perdón, por la confesión, el perdón y la habilidad y la posibilidad de ser restaurado a la verdad de Jesucristo. Así que en ese ambiente, pues me doy cuenta, de ese momento de conversión que me doy cuenta, por eso soy parte de esta iglesia. Este es el evangelio que yo soy llamada a predicar. Y cuando salgo del seminario, tercer año de seminario, decido que voy a ser pastora, y 3 profesores del seminario dicen, quizás sí, vas a ser pastora algún día, pero creemos que debes de estudiar doctorado y que seas maestra de la iglesia. Y yo huí, huí inicialmente, huí durante, huí después. No era la imagen que tenía en mi mente de quién yo era y quién yo era llamada a ser dentro de la iglesia, aunque les confieso que me encanta enseñar, me encanta estudiar, me encanta estar en el salón. Es un espacio santo y sagrado para mí, pero también lo es el santuario, y ser parte y llamada a palabra y sacramento. Entonces, pero sí estudié para hacer doctorado, y hasta ahora
No he completado la disertación, quizás algún día, si Dios lo permite. Y después de ser pastora y servir dentro de la iglesia, el Señor me llama a ser parte del staff del sínodo como asistente obispo. Y después, por la gracia de Dios, maybe, como dice Joseph, el Señor insiste y uno como que, ¿en serio? ¿Por qué de esta manera? ¿No? El Señor ahora nos llama a ser obispa del sínodo. Que les confieso, no es fácil. No es tan fácil y no es algo que uno debe de tener como ambición. No es algo que uno debe de desear. Uno realmente debe ser llamado a este trabajo en particular. Especialmente dado en mi caso, soy la primera mujer servir en esta capacidad y también soy la primera mujer de color que sirvo en esta capacidad. Así que las expectativas y la imagen de lo que es ser obispo, yo la he, o sea, en mi existencia ha causado de que la gente se tenga que acomodar a una imagen diferente de lo que es tener un llamado en particular en nuestra iglesia. No tengo mucho más que compartir y sí quiero darle espacio y tiempo para Q&A, pero sí les quiero decir que soy un testimonio viviente de que cuando aún otros oran por nosotros, no necesariamente sea nuestra ambición, nuestro deseo, el Señor unge y dirige nuestros pasos. Y por más difícil que sea decir que sí al llamado que el Señor tiene para nosotros, cuando decimos que sí, podemos confiar que no somos nosotros. No somos nosotros viviendo y haciendo cosas que tanto importan para la vida de nuestra iglesia, sino que al Señor le ha placido usarnos a nosotros a pesar de quiénes somos y precisamente por quiénes somos. Así que confíen de que si sienten un llamado dentro de ustedes o que si hay una comunidad que los está llamando a algo en particular y ustedes están batallando, confíen de que su relación con Jesús es suficiente para darle la dirección y la confianza de caminar en plena fe, no en ustedes, pero en el Dios que los ha llamado. Así que muchas gracias por esta oportunidad y I'm looking forward to la conversación que vamos a compartir ahora. Gracias a todos. Gracias, obispa. Porque ya está corriendo el tiempo, vamos a entrar directamente a las preguntas. Cualquier panelista que quiera contestar puede contestar. Esta pregunta nos la manda, es de José Sarabia. Teniendo la bendición en nuestra iglesia de contar con el fundamento de un sacerdocio universal abierto, la pregunta es, ¿cómo expandir este mensaje más profundamente en la comunidad latina, ya que también buscan una iglesia acogedora y sin marginación? Go, Joseph. Solamente quiero pedir que repite la pregunta. Ok. Teniendo la bendición en nuestra iglesia de contar con el fundamento de un sacerdocio universal abierto, la pregunta es, ¿cómo expandir este mensaje más profundamente en la comunidad latina, ya que la comunidad latina también busca una iglesia acogedora y sin marginación? Yo creo dos cosas que me vienen. Uno es cuando yo finalmente me di cuenta que de nuestra teología, yo tuve un año de enojo. Fue muy enojado a esta iglesia porque yo no sabía por qué si tuvieron una teología tan basada en gracias, ¿por qué lo escondaba? ¿Por qué no estaban gritando de las ventanas? Yo quise que todos quebraron the stained glass windows y gritábamos por las ventanas. ¿Qué sirve las ventanas si no tenemos la mensaje? Y este es para decirles que nosotros a veces me siento que dejamos que las voces de Dios en las noticias sean los que son las voces más
malas, las que están intentando de lastimar a los demás, a los otros, especialmente las personas que experimentan como margilización. Y por eso yo creo que a veces cargamos nuestra fe como muy íntima, en una manera muy íntima, y no queremos compartir con todos porque vamos a lastimar. Pero para mí es de empezar a tener modelos de cómo hablamos de Dios en nuestra propia vida y cómo es que nos hace una transformación. Y estar muy conectados y vivir nuestras vidas con libertad y liberación en una manera que los demás dicen, wow, yo quiero que me miran la gente y piensan, ¿y él cómo? ¿Quién dio permiso para él ser como él es? Y para que yo pueda decir, pues es Dios, ¿no? Y el segundo, creo que necesitamos enfocarnos en incrementar las iglesias latinas saludables y muy fuertes, y que pagamos los pastores lo mejor posible y que cuidamos porque a veces cuando entramos a las iglesias, porque no es una de nuestras áreas de strength, que estamos fuertes, es de sobrevivir y de hacer los ministerios en un deme $10 y una comunidad latina y tenemos cena para todos, ¿no? Pero a veces esta área en que tenemos nuestras habilidades fuertes, olvidamos que también estamos mostrando a la comunidad cómo debemos tratar a ellos mismos. Y a veces aguantamos mucho en nuestras iglesias de manera financiera, y a veces estamos mandando las mismas mensajes que a veces en la comité de diversidad auténtica sí estamos midiendo, y ninguna persona va a ser sorprendido que los pastores latinos y pastores de color sí reciben saldos más bajos que los demás. Y si la gente de la calle viene y sí se da cuenta que, mira, ocupamos solamente un espacio en esta iglesia que es más bajo de los demás, es muy difícil de incrementar la iglesia. We talk about the glimpse of heaven. And sometimes we survive in a way that prevents people from glimpsing that heaven. And we don't have models of churches that are, I mean, it's just what we have to do together, right? If we could say more money, but is more money the exact thing? La cosa es para hacer comunidades latinas en nuestra iglesia en que todos se sienten el poder y se sienten que pertenecen a una comunidad con respeto. Y muchas veces cuando voy a las iglesias y visito, es muy difícil de encontrar dónde está el respeto a veces. El trabajo de Dios sí lo están haciendo, pero en el sistema es muy obvio a veces que ocupan un espacio más bajo que los demás. Y para mí, la gracia de Dios es para todos y para las iglesias de todos. Y eso es muy importante, que reflejamos siempre en cómo estamos. Si la iglesia es una extensión de Dios, ¿qué estamos diciendo de Dios si la iglesia no trata bien y con mucha igualdad a las comunidades de color? Gracias. Leila o Vima. Si no, tenemos otra pregunta. Vamos a hacer una pregunta más, y entonces teníamos una programado 3 más panelistas, pero creo por cuestión de tiempo vamos a contestar unas preguntas más directas acerca de recursos, y entonces vamos a
a ver cómo terminamos. La otra pregunta es de Andrés Albertson. Esa idea de la iglesia como un lugar donde pueden lastimarnos, pero donde podemos pelear, me parece fascinante. ¿Es la experiencia también de los otros panelistas? Sí, sí, he escuchado decir que la iglesia no debe ser el lugar más seguro, sino que debe ser el lugar más honesto. Y la iglesia honesta es la iglesia que puede mirarse al espejo y reconocer que hay faltas, que no podemos solos, que no somos los únicos que podemos, que tenemos la habilidad de sanar y restaurar un espacio que quizás sea tóxico, que quizás esté hiriendo a los miembros, a las personas, a diferentes comunidades, ¿no? Así que sí, yo encuentro que la iglesia es el lugar más seguro, más, me estoy contradiciendo, pero más fiel para nosotros para nosotros debatir, pelear y juntamente discernir cuál es el llamado que el Señor tiene para nosotros y cómo Dios nos está llamando a confesar, a arrepentirnos y juntos crear algo que de vida y no solamente debilite al espíritu, ¿no? Así que a mí también me pareció fascinante, gracias Pastor Joseph por esa imagen, pero creo que es muy, muy cierto. Y también, it would be nice que no peleáramos tanto, ¿verdad? Que peleáramos por lo que importa, por lo que realmente da vida y restaura y nos da ese glimpse del cielo, ¿verdad? Esa mirada, how do you say glimpse? Somebody. It's a good image. A glimpse of heaven. ¿Perdón? Destellos, destellos. Destello. Destello del cielo. Qué bonito. Muy bonito. Yes. Sería algo hermoso que pudiéramos debatir, ser sinceros y también no pelear por el motivo de ganar, sino pelear y debatir por motivo de estar en relación mutua y ser el cuerpo de Cristo, que somos interdependientes, no somos independientes, nos necesitamos. Así que sí, rotundo. That's correct. Yes. Y también Ya, dale, Vima. sí, también de mi parte, una de las cosas que me parece interesante es que nosotros los que somos del contexto latinoamericano y caribeño, que venimos de una formación de iglesia que es diferente a la que se vive acá en Estados Unidos, la iglesia es extensión de la familia. Y cuando nosotros pensamos en la iglesia como la comunidad, como una extensión de la familia, y podemos aprender a relacionarnos de la misma manera, tú no vas a pelearte toda la vida con tu hermana, aunque puede darse el caso, pero tú tienes esta relación con los que son de tu núcleo familiar que es realmente, yo diría, de amor incondicional, porque al menos en nosotros decimos, la sangre pesa más que el agua, ¿verdad? La sangre de Jesucristo tiene que ser suficiente para cubrir nuestras faltas, nuestros errores, nuestros dilemas, las cosas en que no nos podemos poner de acuerdo. Y yo pienso que es natural porque todos somos personas, ¿verdad? Y entramos en este espacio de adoración, de servicio a las comunidades con nuestras diferencias. Pero sería, digo yo, me parece como que la meta, poder llegar a este entendimiento de que aunque somos distintos, somos diferentes, podemos llegar a un entendimiento en común para lograr nuestras metas. Y eso es lo que me parece, que a veces tenemos peleitas bobas, tontas, porque no tenemos las metas claras, como que no tenemos un norte, no tenemos un enfoque del trabajo que tenemos que hacer, que es tan importante, que es tan pertinente. Cuando nos centramos en hacer el trabajo que tenemos que hacer como iglesia, todas estas nimiedades, estas boberías, hay otra palabra puertorriqueña que es peor, pero no lo voy a decir, todas esas cosas desaparecen, pierden peso y pierden valor, porque el trabajo que tenemos que hacer es más importante.
Ahora, al escucharte, estoy viendo la otra pregunta y con esa vamos a terminar y entonces los que se tengan que ir se pueden ir. Vamos a pedir que los otros sigan en la presentación que iban a hacer porque sé que esta grabación la pueden ver después para agarrar la información acerca de los programas y lo que habíamos dicho. Pero Franklin Morales dice, ¿cómo podemos hacer que la comunidad latina pueda sentirse parte de ELCA de manera plena cuando a veces las estructuras, inclusive las teologías, son exclusivas o estructuradas de manera cerrada? I see Joseph's face. Si la teología es articulada de manera cerrada, no es teología luterana. Ok. Estaba esperando que Carmelo brincara, pero brincaste tú primero, Francisco. Hey, Joseph. Creo que a veces la experiencia latina es muy, pensamos que es muy como la misma experiencia, pero tenemos muy diversa experiencia en la iglesia. Y cuando hablamos de latinidad en la iglesia ELCA, a veces intentamos de replicar un tipo de iglesia que es que vemos que reciben mucho respeto y cosas así. Y las otras cosas que el sufrimiento o el rechazo, las cosas que vivimos, que es de la historia inmigrante, de la historia de estar en ELCA, y es muy difícil las historias, muy fuertes. Y yo creo que a veces escondimos estas historias para hablar de historias más cercanas a la experiencia de la iglesia en total. Y vemos que estos riesgos o los riesgos o las partes que nos definen que son horribles, a veces escondimos en una manera con vergüenza o de no hablamos y pensamos que estas son las partes de nuestra experiencia que no permitimos en la iglesia, porque queremos dignidad y respeto y todo eso. Pero creo que por estas experiencias, historias, son exactamente que debemos compartir en la iglesia para tomar un lugar central en teología de la iglesia, ¿no? Creo que vemos es los debilidades de nuestras comunidades. Creo que en realidad son las áreas de que nos fortalecen. En mi experiencia yo puedo compartir que yo sí pensaba por muchos años que yo estaba quebrado en una manera que hizo imposible de servir la iglesia. Hasta que Dios me dijo que la manera en que estoy quebrado es la razón que debo seguir siendo pastor. Y creo que este es algo, debemos enfrentar las historias y los sistemas que dicen que algunas de nuestras experiencias nos hacen no posible de ser pastor o líderes en la iglesia. Y decir que exactamente por estas experiencias difíciles estamos llamados. Y invertimos para que estamos hablando de de toda la experiencia y no solamente creo que a veces la iglesia americana se siente mejor cuando estamos contenidos en historias de pobreza o historias de inmigración o historias de no poder lograr, y están muy confortables pensando de nosotros en esta manera. Pero la verdad es que nuestras historias son más amplias que eso y debemos declarar eso y declararlo adentro de Dios.
en vez de una humildad que no sirve a Dios. Gracias. Voy a invitar a Carmelo Santos. I'm going to put you on the spot, Carmelo. Él era uno de los que va a hablar después de los panelistas de Hablando de Vocación. Va a compartir un poco acerca del trabajo que hemos estado haciendo en conjunto, la asociación y los líderes latinos que trabajan dentro de la ALCA, para contestar un poquito la pregunta de Franklin Morales acerca de la estructura, que a veces las estructuras son muy cerradas o que no son exclusivas. Muchas gracias por ponerme en the spot, como dices. Luego te devolveré el favor en alguna otra ocasión, mi hermana. Un placer estar con todos ustedes. Yo soy Carmelo y yo sirvo en la oficina de la obispo presidenta de nuestra iglesia como parte del equipo de teología. Y también dentro de las oficinas no nacionales, sino churchwide, pero no sé cómo traducir churchwide al español. Tenemos un grupo de 10 latinas y latinos que estamos en posiciones de liderato, que nos reunimos para desarrollar proyectos. Estamos enfocándonos específicamente en el liderato y en la formación de nuestra comunidad. Nosotros originalmente nos llamamos L3 a la iniciativa y al grupo. L3 porque son 3 L's: Latino, Lutheran, Leaders. Así que cuando oigan hablar del L3, a eso es a lo que se refiere. Es una iniciativa que estamos tratando de formalizar para proveer oportunidades de desarrollo a luteranos y luteranas Latinx a todos los niveles. El laicado, las personas que han estudiado TEAM, que para los que no sepan es un programa de formación pastoral para personas que ya están trabajando en congregaciones, pero quieren entonces formalizar. Entonces estamos pensando cómo hacer un puente para personas que quieren pasar de TEAM a completar su maestría en divinidad. Estamos pensando cómo crear programas de educación continuada para nuestras pastoras, pastores. No puedo decir demasiado porque necesitamos primero conversar con nuestras redes, pero lo que sí puedo decir, y estoy mirando a mi colega, el reverendo Dr. Francisco Goitía, que es el líder de mucho de esto. Levántame la mano si digo demasiado, ¿ok? Pero es un proyecto que pretende trabajar en colaboración con nuestros seminarios que ya tenemos, no alrededor de ellos, sino con ellos. El título es La Casa, es como le queremos poner a ese proyecto. Está modelado un poquito así como los que conocen el programa hispano de verano, Hispanic Summer Program, que consiste en que un grupo de profesorado latino en el verano se reúne y le da clases en español o inglés, pero con enfoque latino, a la comunidad latina. Pues un poco modelado así, de manera que así anticipadamente queremos, cuando el programa llegue a su formación, o poder ofrecer de 2 a 3 clases por año, de manera que los estudiantes puedan estar matriculados en cualquiera de los seminarios que tenemos, ya sea como estudiantes regulares del seminario o como estudiantes especiales, y como parte de su programación académica, entonces ellos tomarían estas clases que les contarían como electivas. Y entonces uno de los programas de seminario le acreditaría esas clases. A ver qué más les digo. Yo creo que por ahora eso es suficiente. Quiero decir algo rapidito, si me dejan, de lo que hemos escuchado, de los testimonios que hemos escuchado, que a mí me parece importante resaltar la importancia que tiene la teología. La teología es bien poderosa y hemos escuchado el poder que tiene de transformar vidas y también de destruirlas. Por eso la teología importa.
Y la teología es el lenguaje de la fe, el lenguaje con que hablamos con Dios. Me parece a mí importante recalcar una cosa. Cuando escuchaba la historia de llamado del pastor Joseph, acerca de cómo encontró una comunidad abierta en la ELCA para la comunidad LGBTQ, pensaba en algo que conversamos en el equipo de teología en el que yo sirvo, en la oficina del obispo presidenta, y es que nosotros somos una iglesia abierta, no porque seamos una iglesia liberal. A veces nos acusan de ser una iglesia liberal. Escuchen bien esto, nosotros no somos una iglesia abierta e inclusiva porque seamos liberales. Somos una iglesia abierta e inclusiva porque somos evangélicos. Somos una iglesia evangélica que le está tomando en serio lo que dice el evangelio. Y así empezó nuestra historia, ¿verdad? Con Martín Lutero, que se atrevió a leer el evangelio desde su contexto y en su idioma. Y permitió que el Espíritu le hablara, y entonces él le habló a su comunidad y a la iglesia lo que vio. Y de igual manera entonces nosotros estamos llamados a hacer eso, pero para eso necesitamos formación teológica. Y eso es el punto, ¿no? Yo quiero inspirar a todo el mundo a que se atreva a continuar su proceso de formación teológica, especialmente al nivel avanzado. Necesitamos más teólogos y teólogas, aunque la teología le pertenece a todo el pueblo, no solamente a los profesionales. Así que atrévanse, por favor. Gracias, Carmelo. Voy a tirar a Javier Goitía. Después vamos a mandar estos recursos a ustedes con el enlace a la grabación de lo de hoy, de esta charla. También tenemos a Aura Suárez con nosotros. El año pasado ella fue una de las panelistas, que después también vamos a incluir información de la Escuela Teológica, la cual ella es la directora. Hola, Aura. Pero por cuestión de tiempo vamos a pasar con Javier, que nos va a explicar un poquito acerca de esta información que tengo aquí en la pantalla. Y te puedes presentar tu título completo, Javier. Francisco Javier. Jennifer, si puedes quitarlo, porque yo no me va a dar tiempo a discutirlo completo, pero sí lo podemos enviar. Y lo vamos a poner en Excel para que sea más manejable. Y básicamente ahí lo que tienen son los 7 seminarios, las direcciones electrónicas, la oferta en términos de ayuda económica, los programas, la disponibilidad de cursos en línea y si hay algún tipo de recurso en español. Y están de manera muy general, pero yo quiero hablarles un poquito más rápido porque sé que el tiempo apremia. En primer lugar, quiero afirmar todo lo que ustedes han dicho. Yo creo que eso de la iglesia donde se lucha, donde se pelea y se está, es lo que Ana María Isasi Díaz identificaba como en la lucha, ¿verdad? La iglesia que lucha. Y si leemos con mucha honestidad las cartas de San Pablo, es esa iglesia. Si algunas comunidades tenían algunos problemas, eran las comunidades paulinas. Y Pablo no se quitó. Pablo seleccionó las batallas, como dice la obispo, ¿verdad? Y las batallas alrededor de la justificación. Y otra persona que hizo lo mismo se llama Martín Lutero en el siglo XVI. Se sufre y se goza, como dicen en un refraneo popular de nuestros países. Mi nombre es Francisco Javier Goitía Padilla. Yo soy el Senior Director for Education for Leadership, que lo que quiere decir es que voy a muchas reuniones y me enzorro en ellas. Pero además de eso, me relaciono desde las oficinas centrales de nuestra dominación con los seminarios, con las escuelas de laicos y con la educación teológica que tiene que ver específicamente con comunidades étnico-específicas. Y les voy a hablar un poquito de nuestros seminarios y de nuestro sistema de educación en general y de educación teológica en particular. Nuestra denominación tiene una tradición en educación extraordinaria, ¿verdad? Y muy formal, como el encontronazo del obispo con el seminario en Filadelfia. Pero una tradición educativa muy fuerte. Una de las cosas que distingue nuestra denominación en Estados Unidos a nivel global es esta formación e interés en la educación teológica y en la formación de las personas. Nuestro sistema tiene 7 seminarios, desde California hasta Filadelfia, desde Minnesota hasta Carolina del Sur. 7 seminarios que ofrecen programas para formar laicos, pastores y líderes de la iglesia, y tenemos 27 universidades, colegios y universidades. Los colegios y universidades, algunos de ellos todavía tienen programas como el que
del que participó el obispo Leila Ortiz, donde usted puede recibir recursos para hacer su bachillerato. Y nuestras colegios y universidades están muy bien, ¿cómo se dice? Ranqueadas, muy bien, se consideran de mucho prestigio, clasificadas en términos de sus ofertas de bachillerato. Si usted está pensando en bachillerato y usted básicamente en este caso tiene que hablar inglés, contácteme, porque le podemos poner en contacto, valga la redundancia, con algunos de nuestros colegios y universidades que ofrecen becas y tienen becas que en algunos casos las esconden bien, pero siempre están disponibles. Y tenemos 7 seminarios. Y lo que quiero decir de los seminarios es muy conciso. 1. 4 de nuestros seminarios ya ofrecen full tuition oficialmente. 4 de los 7, usted entra como estudiante y tiene su matrícula completamente cubierta. No tiene que pagar matrícula. Y los otros 3 seminarios que no ofrecen full tuition hablan de generous scholarships, becas muy generosas en donde le va a cubrir por lo menos el 90% de la matrícula. Así que tenemos 4 seminarios, el seminario de Luther, el seminario United Lutheran Seminary en Pensilvania y en Filadelfia, Luther en Minnesota, Southern en Carolina del Sur, y me falta uno, lo tengo por aquí, y Trinity en Columbus, donde ellos tienen formalmente la oferta de full tuition. Los otros 3 seminarios no la anuncian, no anuncian full tuition, pero cuando usted se matricula, es aceptado o aceptada como estudiante, le van a ofrecer 90-95% del full tuition. Si usted es hispana, y va a solicitar un seminario, no vaya solo. Hable con nosotros primero. Déjenos que seamos sus brokers. Porque entonces podemos conversar con los seminarios, con las oficinas de admisión, con las personas que conocemos ahí y podemos ayudarte. No solo los seminarios ya ofrecen, en algunos casos, más de full tuition. En algunos casos, cuando el programa, usted entra al seminario y usted solicita a un programa que se llama Fund for Leaders, que es un programa de la iglesia, no de los seminarios. Usted, cuando va a entrar al seminario por el proceso de candidatura, este Fund for Leaders es una beca que da la iglesia, no el seminario. Y esa beca, si a usted se la dan, ya el año pasado se le dio a 42 nuevos estudiantes. Y hay prioridad para estudiantes étnicos específicos, para estudiantes de diversidad. Estamos trabajando para que se cubran los estudiantes de TEAM, que aunque ahora se cubren, no es el 100% de la beca. Este programa le da full tuition, le pagan la matrícula completa. Ya lo puso en el... ¿Perdón? Gracias. Cuando usted obtiene esa beca de Fund for Leaders y va a un seminario que ya ofrece full tuition, los seminarios, en un arreglo con nuestra denominación, le dan becas para gastos de vida, hospedaje, otros gastos, estipendios, etcétera, etcétera. Algunos de nuestros seminarios tienen programas que, además de dar el full tuition, dan estos estipendios, dependiendo del programa donde usted se matricule. Así que, por costo, el sistema se ha movido a full tuition. Eso es algo que se ofrece a todo el mundo. Y si usted es hispano, usted es hispana de nuevo, por favor, nos contacta. Lo segundo. ¿Esas becas y ayuda es solo para los que están iniciando en el seminario o ya pueden ser estudiantes en el seminario? Bueno, si son estudiantes en el seminario, se supone que el seminario le haya hecho ya una oferta de ayuda económica. Yo no sé el arreglo de ayuda económica que haya con un estudiante que esté en segundo o en tercer año ya. Okay. Y no sé el seminario, ¿verdad? No sé cuál es el seminario.
el Fund for Leaders tiene que ser desde que empieza. De una vez que tú entres al sistema no puedes solicitar. Se puede dialogar, ¿no? Pero se dialogar. puede dialogar. Ya. En algunas ocasiones estas ayudas están un poco más amarradas a necesidad económica. Y entonces ahí, dependiendo del seminario, ¿verdad? No puedo hablar de manera general, pero en términos del movimiento de los seminarios, es a full tuition. Si usted está en segundo o tercer año y por favor, vaya a su oficina de asistencia económica y pregunte por las becas. Los segundos son los programas. Los programas en los últimos 5 a 7 años, nuestro sistema ha desarrollado entre 17 y 18 nuevos programas que atienden lo que yo llamo la manera de dar el programa, el delivery system. Y tenemos programas donde usted completa el maestría en divinidad en 2 años. La maestría en Dix en Luther se completa en 2 años concurrente a los 12 meses, donde usted va a hacer la parte académica, la parte de internado y la parte de CP corrido. Pero usted termina el programa en 2 años y tiene un full tuition y estipendio. Hay otros programas como en Trinity, se llama 2+2. Usted está 2 años en el seminario, en un programa más o menos tradicional, y los últimos 2 años lo hace on-site, en donde esté haciendo el internado. Usted se mudó para estar su lugar, pero en el seminario solamente tienen que estar 2 años. Y esos otros 2 años usted los va a completar en cursos intensivos y cursos en línea. Hay seminarios que tienen el 100% de los programas de maestría en divinidad en línea. De manera distributiva, de manera colaborativa. El seminario de Luther los tiene, el seminario de United los tiene. Usted puede hacer el 100% de su programa maestría en divinidad o maestría en artes en línea, con algunas visitas a los seminarios en periodo de intensivo. El seminario de United Lutheran Seminary está dando full tuition a todos sus estudiantes, luteranos, no luteranos, de cualquier programa. Doctorado en ministerio, maestría en arte, maestría en divinidad, el paso clásico de internado, residencia o la opción en línea. Así que en términos de primero, de acceso y asistencia económica, nuestros seminarios se han movido a full tuition. Los programas se han agilizado para tener un componente en línea, en algunos casos completo, en otros casos cursos, y formatos que sean más ágiles, no se tarde 5 años, 4 años, hasta 2 años. Y la oferta en línea, no solo por razón del COVID, sino por razón de la oferta, ya nuestros seminarios, algunos, por lo menos 2 de ellos, tienen el programa completo en línea. La dificultad es los cursos en español. Ninguno de nuestros seminarios en estos momentos ofrece un programa completamente en español. Ninguno de los programas de educación teológica. Hay programas de educación teológica que son luteranos en seminarios o en universidades que no son luteranas. Princeton tiene uno, perdonen, ese es un perro puertorriqueño que tengo al lado, que es de los Dodgers, y como está ganando San Luis, está un poco un poquito agitado. Hay programas o centros luteranos en seminarios o universidades que no son luteranas. Tenemos en Florida, tenemos en Puerto Rico, hay en Princeton, hay en Yale. Esas ofertas son individuales de esos centros. Yo le estoy hablando de nuestros 7 seminarios, pero ni en esos ni en nuestros seminarios hay un programa que sea 100% en español. El seminario de Warburg tiene un programa nuevo que se llama Journey Together, y tiene el centro en Austin. Los 2 directores de esos
programas de Journey Together y de Austin son hispanos y hablan español. Pero el programa en sí todavía no tiene, van a darlo en español, pero no tiene la oferta completamente en español. Los recursos de Team en algunos seminarios, en Warburg, en PLTS en California, y en otros seminarios, tienen cursos en español, pero no está el programa completo en español. Y eso es lo que está intentando hacer para complementar nuestro programa, el programa que les habló el doctor Santos Carmelo, ¿verdad? El desarrollo de liderato que estamos tratando de hacer es complementar la oferta generosa en términos de asistencia económica, ágil en términos de formato de programa, para que podamos tener un buen componente, y la meta es que tengamos el componente completo en español en el futuro. La casa va a estar trabajando, yo imagino, a más tardar en un año, y vamos a ofrecer esas alternativas. Hay profesores, y con esto termino, o sea que llevo mucho tiempo. Hay profesores en español que hablan español en Luther. El profesor Guillermo Hansen, profesor de Teología Sistemática. Hay actualmente 2 profesores en Chicago. El doctor José David Rodríguez, que aunque está retirado, está disponible. Y el doctor Eliseo Pérez, profesores de Teología Sistemática, hablan español. La decana del seminario de PLTS en California, Alicia Vargas, cubana, habla español. Y si no me equivoco, hay un nuevo profesor de Biblia que también habla español, no estoy seguro de eso. Y en el seminario de United, que es un seminario que tiene dos centros en Gettysburg y en Filadelfia, hay 2 profesores anglos que hablan español. La profesora Crystal del Nuevo Testamento y el profesor Hoffenmayer de Teología Sistemática. Eso es en grandes rasgos. Por favor, úsennos, llámenos, envíenos email, y estamos en la disposición de compartir todos los recursos que tenemos y la ayuda que les podamos dar. Gracias, reverendo Francisco Javier. Quiero solo dejarles saber que yo sé que es mucha información, y por lograr el tiempo vamos a asegurarnos de ponerlo aquí bajo recursos en nuestra página web de la asociación. La puse en el chat el enlace de nuestra página web. También vamos a tener en la página de Facebook de la asociación un enlace a la grabación de este seminario web, igual a donde vamos a poner la información que compartió ahorita Javier en la página web. Quiero también solo recalcar que todos esos programas que ahora están disponibles en español, que ahora están disponibles muchas becas, especialmente de la América Latina, es gracias al esfuerzo y el trabajo de personas como Francisco Javier, como Rubén, como Héctor Carrasquillo, como muchos de nuestros líderes latinos que llevan años peleando, y muchos de ustedes que están participando para que la iglesia siga creciendo y siga reconociéndonos y teniendo oportunidades para nosotros. Como dije, también voy a compartir, aquí la gente me está mandando información de otros programas, vamos a compartir y compilar una lista para todos. Les agradezco a toda su participación, especialmente a nuestros panelistas. No, yo creo que la obispa Leila se tuvo que ir, pero gracias a Vima, gracias a Pastor Joseph, gracias a la obispa Ortiz. Y voy a pedir a nuestro director de Ministerio Latinos, que lo tuvimos que cortar por tiempo, Héctor Carrasquillo. Él después le voy a dar la información a todos de cómo contactarse y de qué eran los temas que hablaron, para que puedan mandar a pedir información más específica para ustedes. Voy a pedir al reverendo Héctor Carrasquillo, el director del Ministerio Latino de la ELCA, que nos haga una oración final, una bendición para terminar. El Señor sea con todos ustedes. Contigo. Te damos gracias porque en esta noche hemos escuchado unos testimonios que nos inspiran, que nos motivan, que nos ayudan a compartirlo con otras personas que están en discernimiento. Te damos gracias porque tu palabra es viva, y tu palabra nos motiva y nos ayuda a entender más todos estos procesos y cómo tú obras, Señor. Yo veo la mano tuya obrando en cada uno de estos hermanos. Gracias, Señor, porque la asociación pues ha podido, junto con otras personas, pues hemos podido lograr esta sección, este tiempo para informarnos. Dirígenos, guíanos, continúa, Señor, en este proceso con todos nosotros. En el nombre de Jesús, amén.